La gente ya estaba empezando a olvidar el horrible sufrimiento que la guerra les había traído. Yo no quiero causar temor y pánico, pero sí que la gente sepa cuán terrible es la guerra y así estimular la capacidad de resistencia de las personas. El autor de esta tremenda cita es el mismo autor que del cuadro que podéis ver en pantalla, el pintor alemán Otto Dix. Esta obra, titulada Der Krieg, la guerra, y que podemos visitar en el Albertinium Staatskunstsammlungen, vamos, un museo de Dresde, Alemania, construido a finales del siglo XIX sobre un arsenal medieval y nuevamente reconstruido en la segunda mitad del siglo XX, porque ya sabéis lo que le pasó a Dresde, ¿verdad? Es, como veis, un tríptico inspirado en los retablos del Renacimiento. Y fijo que ya os daréis cuenta que no es precisamente del siglo XVI. Bien, antes de ponernos a hablar del cuadro, hablemos un poco del autor y sobre todo de su época. Wilhelm Heinrich Otto Dix, un pintor alemán nacido en 1891 en Alemania. Su padre trabajaba en una herrería, por lo que él siempre se consideró hijo de obreros. Su madre era una enamorada de las artes y de la música, lo que influenció al joven Otto, que ya apuntaba maneras en su etapa escolar. Desde 1905 hasta 1909 estaría de aprendiz junto al pintor Carl Senff, que no le auguraba un gran futuro en esto de las artes. Pero Otto recibe una beca para realizar sus estudios superiores en la Escuela de Arte de Dresde, donde ya experimenta con diversas vanguardias, cubismo, dadaísmo, y donde permanece hasta 1914. Fijo que siendo alemán y estamos hablando de 1914, ya os suena por dónde van los tiros, y nunca mejor dicho. Como tantos jóvenes de toda Europa y con el estallido de la Gran Guerra, Otto se alista alegremente en el ejército alemán. Esta decisión marcaría su vida y su obra. En la guerra, que comienza como artillero, conoce todas las penurias, lo cual se verá reflejado en su obra. Posteriormente ya asciende a ser suboficial en una unidad de ametralladoras, la reina del campo de batalla, y participa, entre otras, en la batalla del Somme. En 1917 es destinado al Frente Oriental, donde permanece hasta que se firma la paz con Rusia, a consecuencia de la Revolución Rusa, volviendo a Flandes, donde participa en las últimas fases de la guerra, llegando incluso a tomar lecciones de vuelo, pero la guerra finaliza antes de que llegue a ser aviador. Y ya tras la guerra, de donde vuelve realmente traumatizado, regresa a Dresde y funda un grupo de artistas expresionistas y dadaístas, la Dresden Secession Gruppensekundonsen, realizando obras sobre el horror de la guerra. Dentro de esta época realiza una serie de grabados, titulada La guerra, con clara inspiración en los desastres de la guerra de Goya. Y es que hay cosas que se repiten en cada siglo. Más tarde, y es trasladado a Düsseldorf, donde se une a otro grupo, el Das Junge Rheinland, y para finales de la época se traslada a Berlín, donde se ve influenciado por la nueva objetividad, una corriente que rechaza el expresionismo y que finaliza con el ascenso de los nazis al poder en 1933, al considerarlo arte degenerado. De hecho, el propio Otto Dix, que desde 1927 era catedrático de arte en Dresde, es destituido de su plaza y condenado al ostracismo, lo que le lleva a una suerte de exilio interior. No acaban ahí sus problemas, pues le confiscan unas 260 obras, muchas de ellas para ser quemadas en la hoguera, acusado por los nazis de sabotaje del espíritu militar de las Fuerzas Armadas. En 1939 es arrestado por la Gestapo, acusado de participar en el famoso atentado fallido contra Hitler, aunque finalmente, tras unas semanas de prisión e interrogatorios, durante la guerra sigue su exilio en el lago Constanza y recibe interesantes encargos. Entre ellos, el más curioso es un retrato de San Cristóbal pagado por una marca de cerveza. En 1945, y ya tenía unos cuantos años encima, es movilizado y cae prisionero de los franceses,
permaneciendo en cautividad hasta 1946. Tras la guerra, y en un contexto de una Alemania dividida, no se identifica con ninguna de las corrientes mayoritarias, el realismo socialista en la República Democrática Alemana o el arte abstracto de la República Federal. Aún así, su obra tiene en ambos lados del telón de acero gran reconocimiento, organizando exposiciones y recibiendo múltiples premios. Fallece en 1969 a la edad de 77 años. Bien, ahora pasemos a analizar la obra. Pero antes de meternos en materia, ¿qué características de las vanguardias podéis reconocer en esta obra que estamos viendo? Bien, hemos comentado que se trata de un tríptico, más concretamente de un retablo, inspirado en los retablos renacentistas, con su retablo central, sus dos retablos laterales y su predela. Se trata de un cuadro al óleo bastante grande, más de 4 metros de alto y más de 2,5 metros de alto. Por un lado tenemos el retablo izquierdo, que es la parte más realista de la obra, en donde unos soldados alemanes perfectamente pertrechados avanzan por un paisaje desolado entre el barro y cubierto de niebla o tal vez de gas. El retablo derecho nos muestra vida, muerte, desolación, con dos figuras blancas, casi fantasmagóricas, un hombre, que según algunos autores puede ser el propio Dix, ayudando a otro herido a escapar hacia afuera del cuadro a través de un paisaje de cráteres de artillería, destrucción, muertos en el suelo y un cielo en llamas. La predela nos muestra una imagen angustiosa, claustrofóbica, opresiva. Un grupo de soldados yacen en un refugio, encofrado de tablas, cubiertos por una lona. Tal vez estén durmiendo en dicho refugio, o tal vez estén muertos en esta tumba. Y en la pieza central, el retablo es donde se ve el horror de la guerra, en todo su esplendor, con un toque surrealista, pero muchos elementos fácilmente reconocibles. El paisaje está en ruinas, los esqueletos de lo que fueron casas, los tallos de los árboles desnudos, restos de trincheras, un nido de ametralladoras, el cielo sombrío y el omnipresente barro. Tal vez aquí podáis comparar las similitudes y las diferencias con la obra del inglés Paul Nash y sus paisajes surrealistas, pues aunque ambos estaban en trincheras opuestas, las representaciones son, como podéis ver, muy similares. Aparte del barro y la destrucción están los muertos, muertos embarrados, muertos pálidos, muertos desmembrados, muertos acribillados a balazos, incluso un muerto, casi un esqueleto, cuelga de las vigas de una casa destruida, casi como una figura de un ángel de la muerte. Y hay, entre todo ese caos, un solitario soldado, abrigado con el capote y protegido con su casco y la máscara de gas, con lo que no se le ve el rostro, lo que le hace ser un combatiente anónimo y deshumanizado. Como vemos, Dix, como Nash, como tantos otros, vivieron el horror de las trincheras y esto les marcó de por vida. Esto no solo lo vemos en la pintura, lo vemos en todas las expresiones artísticas, donde la idea generalizada es un alegato pacifista contra el horror de la guerra. Así podemos leer a Remarque, en Sin novedad en el frente, hacer unas descripciones muy similares a todos estos problemas. Y podéis ver la peli de dicha novela en Netflix. Incluso un famoso autor de novela fantástica, veterano de la Gran Guerra, se inspiró en las trincheras del frente oeste para algunos pasajes de su obra. ¿Sabréis decir de qué novela estamos hablando? Pista. Tiene película. Películas. Y no es la saga de Harry Potter. J.K. Rowling no participó en la Primera Guerra Mundial, evidentemente. Que por otra parte, ahora que hablamos de J.K. Rowling y las mujeres, es muy importante el papel de la mujer en todos los ámbitos de la Gran Guerra. Os animo a que investiguéis un poco más sobre este tema. Y bueno, espero que os haya gustado esta obra y que nos hayamos acercado a la figura de Otto Dix y sus vicisitudes en la Alemania del siglo XX, con todos los problemas y cambios sociales y artísticos que ello conlleva.